Mahaseen Meravet rompió el silencio. Por primera vez, habló con franqueza sobre el proceso emocional que vivió junto a Cenk Torun, y sus palabras dejaron al público sin aliento. Con una voz pausada pero firme, la actriz confesó: el sacrificio que hicimos con Cenk nos agotó. La entrevista, emitida en horario estelar, mostró una versión completamente nueva de la pareja que durante meses fue sinónimo de perfección. Nadie imaginaba que detrás de las sonrisas había tanto esfuerzo, tanta renuncia. La confesión llegó sin dramatismos, pero con una honestidad que estremeció a todos. Mahaseen explicó que el amor entre ellos siempre fue intenso, pero no sencillo. Amar no siempre es romántico, a veces también duele, dijo. Sus palabras resonaron en el estudio, donde el silencio se volvió cómplice. Por primera vez, la actriz permitió ver las grietas de una historia que muchos consideraban inquebrantable. Según Mahaseen, los últimos meses estuvieron llenos de decisiones difíciles. Nos exigimos demasiado, admitió. Entre proyectos profesionales, viajes y el deseo de mantener su relación lejos del foco mediático, el desgaste fue inevitable. Aún así, nunca hablaron de rendirse. Hay amores que sobreviven no por suerte, sino por voluntad, añadió. Esa frase se convirtió rápidamente en titular en todas las plataformas digitales. Cenk Torun no estuvo presente durante la entrevista, pero su sombra emocional estuvo en cada palabra. Mahaseen no lo mencionó con reproche, sino con respeto. Cenk y yo nos dimos mucho, quizás demasiado, dijo con una sonrisa melancólica. Su tono dejaba entrever una mezcla de amor y cansancio, y aunque evitó hablar de ruptura, dejó claro que el precio de su historia fue alto. La periodista Nevin Torun, encargada de la entrevista, confesó luego que nunca había visto a Mahaseen tan vulnerable. No buscaba dramatizar, solo necesitaba liberar lo que cayó tanto tiempo, comentó. Y es que cada respuesta de la actriz parecía tener el peso de una verdad largamente contenida. Su relato no fue una queja, sino una reflexión madura sobre lo que significa amar bajo la presión del mundo. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Mahaseen recordó los inicios con Cenk. Éramos dos soñadores que creían que el amor podía con todo, dijo, pero con el paso del tiempo, la realidad los enfrentó a límites que no esperaban. Las distancias, los horarios, los compromisos, todo parecía conspirar contra ellos. Nos perdíamos entre los intentos de ser perfectos, confesó con un suspiro. El público quedó impactado cuando Mahaseen habló del agotamiento emocional que ambos vivieron. Llegó un punto en el que ya no sabíamos si luchábamos por nosotros o por la imagen que todos esperaban ver, explicó. Esa frase generó un silencio absoluto en el estudio. Nadie se atrevió a interrumpirla. Era la confesión más humana que se podía escuchar de una mujer que había sido símbolo de fuerza y elegancia. A pesar del tono melancólico, Mahaseen también expresó gratitud. Si algo aprendí con Cenk, es que el amor real no se destruye, se transforma. La actriz aseguró que entre ellos no hay resentimiento. Lo que vivimos fue verdad, y eso nadie puede negarlo, dijo con serenidad. Su madurez emocional conmovió a todos los presentes. Nevin le preguntó si volvería a vivir algo así, y Mahaseen respondió con una sonrisa tranquila. Sí, pero esta vez con menos miedo y más amor propio. La frase fue recibida con un aplauso espontáneo. En redes sociales, los espectadores destacaron la fuerza con la que habló de sus emociones. No habló desde el dolor, habló desde la sanación,
escribió una seguidora. Durante la transmisión, se mostraron imágenes de la pareja en sus mejores momentos. Risas, miradas, viajes, alfombras rojas, todo eso contrastaba con el tono íntimo de la entrevista. Era como ver una historia de amor proyectada en retrospectiva, con la melancolía de quien sabe que los finales también pueden ser bellos si se recuerdan con gratitud. Mahasin confesó que lo más difícil no fue el cansancio físico, sino el emocional. Nos exigimos ser fuertes todo el tiempo y olvidamos que también teníamos derecho a fallar, reconoció. Ese momento generó empatía, incluso entre quienes no eran seguidores de la pareja, porque sus palabras trascendieron la fama y se convirtieron en un espejo para cualquiera que haya amado con intensidad. La periodista quiso saber si Senk había visto la entrevista. Mahasin sonrió con discreción y dijo: «Lo sabrá. Siempre sabe cuándo hablo desde el corazón». Esa respuesta bastó para encender las redes con especulaciones sobre una posible reconciliación. Pero ella no confirmó ni negó nada. Solo dijo: «Lo que tenga que ser, será». Lo más poderoso de la noche fue su mensaje final. A veces amar también significa detenerse, respirar y reconocer que el amor sin descanso puede consumirnos. La frase fue reproducida millones de veces. La mirada de Mahasin, al pronunciarla, era la de una mujer que no se arrepiente, pero que aprendió. Fue una declaración de libertad emocional. Nevin, al finalizar el programa, confesó ante las cámaras: «Hoy no entrevisté a una actriz. Entrevisté a una mujer que sobrevivió a su propia historia». Las palabras de la periodista fueron el cierre perfecto para una noche que se sintió más real que cualquier ficción. Y es que, cuando la verdad se dice con calma, no necesita adornos. El público salió del silencio inicial con una oleada de apoyo. Miles de mensajes inundaron las redes sociales. «Gracias por hablar por todos los que callamos el cansancio del amor», escribió un usuario. La entrevista se convirtió en tendencia en cuestión de horas, y fue descrita como uno de los momentos más honestos del año. Mahasin Meravet, sin lágrimas pero con el alma expuesta, logró lo que pocos hacen: transformar su vulnerabilidad en fortaleza. Su testimonio recordó que el amor no siempre es eterno, pero siempre enseña, y que a veces lo más valiente que se puede hacer es aceptar que el sacrificio también cansa, pero deja huellas que iluminan el camino. Así terminó una noche que marcó un antes y un después. No fue un escándalo, fue una confesión humana, y por eso millones siguen compartiendo sus palabras, porque, como dijo Mahasin, el amor no se pierde, solo cambia de forma.